En Piedra Angular amamos a Dios. ¿Y sabes por qué? Porque Él nos amó primero. Nunca lo olvides. En Piedra Angular creemos que debemos ser la iglesia, no solo una iglesia, para poder adorar a Dios en completa libertad, en un ambiente familiar que te hace sentir como en casa. Nosotros creemos que Jesús es Dios y que Él vivió, murió y resucitó al tercer día, y Él es el único camino al Padre. En casa, todos son bienvenidos. No apoyamos la actitud de ser más santos que otros, pues todos somos pecadores, pero Dios nos ha perdonado y nos está restaurando. Por eso es que no rechazamos a nadie. Y no nos importa de dónde vienes o dónde has estado, pero sí a dónde vas. Bienvenido a casa. Bienvenido a Piedra Angular. Yo les quiero invitar, hermanos, a que abramos nuestras Biblias en el primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 20. Yo he aprendido algo cuando venimos a la iglesia, que tenemos que tener disposición para escuchar la voz del Señor, que tenemos que tener la apertura, la expectativa para entender lo que Dios tiene para nosotros hoy. Cuando allá en Monterrey vamos al teatro y hay algún comediante por ahí, estamos ya con la sonrisa puesta en el rostro, porque al menos saluda el comediante y nosotros estamos felices carcajeando. Hermanos, cuando vamos al partido de fútbol estamos expectantes. Y algunas veces cuando venimos a la iglesia venimos con caras tristes. ¿Y ahora qué va a pasar? Ahora es lo mismo. Deberíamos, hermanos, hoy y ahorita al terminar la lectura, de decirle: Señor, habla lo que tengas que hablar a mi vida en esta mañana. Amén. Dice la palabra del Señor. Dijo además David a Salomón, su hijo. ¿Lo leemos juntos, hermanos? Dijo además David a Salomón, su hijo: anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Todo el servicio de la casa de Jehová. Anímate y esfuérzate. ¿Y qué más? Y manos a la obra. Y estas son tres frases que hoy quiero compartirles, hermanos, en esta mañana. Gloria al Señor, hermanos. Dijo David a Salomón, su hijo: anímate, esfuérzate y manos a la obra. Son tres frases que hoy quiero compartirles, hermanos, de las cosas que David, con mucha sabiduría, con bastante experiencia. Recuerden que David era un hombre apasionado por adorar a Dios, que era un hombre que conocía a Dios. Desde niño él se distinguió por su fe, su confianza, su entrega, su adoración, todo lo que David pudo expresarle a través de los salmos, a través de los cantos que él hacía, a través de su reinado mismo. Hoy estaba diciéndole a su hijo un buen consejo. Hay tres frases que David le dice a Salomón: un joven, un rey joven, un rey inexperto. Salomón no se distinguió de lo que David, su padre, había experimentado. Sin embargo, hay tres frases que en este texto hoy quiero compartirles a través de este pasaje bíblico, hermanos. Anímate, esfuérzate y manos a la obra. La primera es: anímate, anímate, ten voluntad de hacer esto o aquello. Levanta esa frente. Fíjense, escuchen cómo es esta palabra anímate puede significar en nuestro lenguaje cuando escuchamos a alguien decir: hey, échale ganas. ¿No hemos escuchado esa frase de nuestros padres, de nuestros abuelos o de nuestros líderes? Échale ganas, levanta esa frente, decídete, no te
en mi tierra decían, no te achicopales, ¿verdad? No te achicopales, levántate, anímate. Hermanos, son frases que aún en nuestros hogares escuchamos decir. Bueno, es una frase que David le dice a Salomón: anímate, hazlo animado. Mi madre, cuando me ponía ahí a hacer una tarea en el hogar, lo primero que decía: lo tienes que hacer de buena gana, si no, no lo hagas. Bueno, con ánimo, ¿verdad? A veces venimos y andamos cabizbajos, ¿verdad? Andamos tristes, andamos acongojados. La primera cosa que David le dice a Salomón es: ten ánimo, hijo. Para poder hacerle frente a cualquier cosa en la vida, lo necesitamos hacer, ¿cómo? Con ánimo, hermanos, con ánimo. La actitud de tener ánimo determina el resultado que tú y yo tengamos que enfrentar, los problemas que tengamos que enfrentar, muchas de las cosas que nos dan la victoria en cada circunstancia difícil dependen de la actitud de ánimo que tú y yo tengamos. Dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 18, versículo 14, que aún la enfermedad, hermanos, se vence con ánimo. El ánimo del hombre, dice la palabra del Señor, soportará su enfermedad. Pero ¿quién soportará al ánimo angustiado? Hermanos, si tú te fijas, muchas de las enfermedades, muchos de los pacientes que están ahorita hospitalizados, salen adelante, los que más salen adelante, y su recuperación es más rápida, es cuando el paciente tiene ánimo para seguir adelante. Mi padre estuvo 24 días en terapia intensiva, en un coma inducido. ¿Saben cuántas veces teníamos que entrar? 3 veces al día, por 20 minutos. El doctor decía: ustedes no lo han dejado por 24 días. Cada vez que entrábamos, orábamos, lo bendecíamos, declarábamos vida, declarábamos sanidad en él, le cantábamos al oído. Había pacientes en terapia, hermanos, que no recibían ni una sola visita en el transcurso de los días. Mi padre, gloria al Señor, se levantó de esa coma. Dios lo ha levantado y lo libró de la muerte. Hermanos, el ánimo de declarar, el ánimo de pedirle al Señor, el ánimo de orar. Pero dice que el ánimo del enfermo es el que sostiene, es el que fortalece en los tiempos de angustia y en los tiempos de necesidad. Ahí les va un nombre que no viene en la Biblia, no es cristiano, pero ahorita tenemos grandes inventos de él. Tomás Alva Edison. Tomás Alva Edison fue un gran inventor de este país. Dice la historia que patentó más de 1000 inventos durante su vida adulta. O sea, inventó una cosa cada 15 días. Y uno de los grandes inventos fue la bombilla eléctrica, el foco que nosotros conocemos. Para encontrar el filamento del foco, ensayó con más de 6,000 fibras para ver qué era lo que podía. ¿Han visto el filamento de adentro de la bombilla del foco? 6,000 fibras diferentes para ver qué podía encender el foco. Ahora, inventó y probó vegetales, minerales, fibras animales, humanas. Alguien le dijo:
Dicen que el pelo de un pelirrojo es el que te va a hacer funcionar. Hasta un pelo de un pelirrojo lo puso ahí como un filamento para la bombilla eléctrica. Una de las cosas que tenemos que reconocer en Tomás Alva Edison, hermanos, él no desistió nunca. ¿Hasta cuándo? Hasta que logró encontrar el filamento adecuado para que el foco encendiera. Si él no hubiera tenido ánimo, él no hubiera intentado y vuelto a intentar cada vez que tenía un fracaso. Algunas veces, hermanos, tenemos que escuchar la voz de Dios, no nuestra voz. A veces tenemos que cerrar la voz de otros porque las voces de muchos son voces que desaniman. Cuando te pones a dieta, ¿no es cierto? Otra vez vas a estar a dieta. Si no has logrado bajar ni una libra, ¿no? Y empiezan el escarnio, la burla, el menosprecio. Esas son palabras de desánimo. A veces yo soy de la ciudad de Monclova, allá donde hacen las tortillas de harina más ricas de todo México y de todo el mundo. Y cuando llego con mi mamá, mamá, ¿cómo estás? Me dice, oye, qué gordo estás ahora, ¿qué estás comiendo? Le digo, oye, mamá, ¿no te da gusto verme? Le digo, tienes que decirme algo, ¿verdad? Que me desanime. ¿Qué escuchas de Dios cuando te habla a ti en la palabra, en su palabra? ¿Qué frases son las que se quedan cuando tú lees la Biblia? Fíjense, palabras ¿de qué? De ánimo. No tengas miedo. Yo estoy contigo. Fíjense, todas son palabras para que tú y yo nos levantemos con confianza, con buen ánimo. Cada día el Señor tiene una palabra para ti. ¿Saben cuántas frases de no temas y no tengas miedo la palabra del Señor registra? 365 veces la Biblia nos dice que no temamos o no tengamos miedo. Una para cada día, hermanos. ¿Por qué? Porque es importante que el cristiano viva animado, viva confiado en la palabra del Señor. David le dije a Salomón, anímate y esfuérzate y manos a la obra. Hay un principio que uno de los escritores cristianos de liderazgo nombró como el principio 90-10. Y el principio 90-10 dice que el 90% de las cosas que suceden en tu vida es resultado de tu actitud. De tu actitud. Y hay un 10%, hermanos, que están fuera de nuestro control. Es decir, que nosotros no las decidimos. No decido una enfermedad, no decido un accidente que le pasó a alguien, no decido alguna crisis en la empresa. Pero el 90%, hermanos, tiene que ver con la actitud. Y si tú estás desanimada, si tú estás desanimado, si vienes a la iglesia desanimado, si vas a tu casa desanimado, si vas al trabajo desanimado, todo eso va a repercutir en las cosas que vayan a suceder. ¿Cómo enfrentas las cosas? ¿Cómo enfrentas la enfermedad? ¿Cómo enfrentas los problemas? Tiene que ver con el ánimo, el buen ánimo. Échale ganas, hermano. Levanta la frente. Está confiado. El Señor está contigo. Son frases que hoy, hermanos, pueden traer un resultado victorioso en cada una de las circunstancias que tú y yo estemos pasando en este momento. La historia de Nehemías, ¿recuerdan? Aquel reconstructor de murallas. La palabra del Señor dice que la mitad de la muralla, en Nehemías 4:6, la mitad de la muralla fue terminada.
hasta la mitad de su altura. Y dice, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Nehemías 4:6. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Esta fue una gran victoria del pueblo de Dios. Pero la muralla no hubiera sido reconstruida, hermanos, si el pueblo estuviera desanimado. La segunda cosa que David le dice a Salomón es: esfuérzate, esfuérzate. Así que es anímate, esfuérzate. Es como un trabajo doble, hermanos. El esfuerzo no solamente es lo intenté y luego, no, pues ya, como no pude, ya lo dejé ahí. El esfuerzo, ¿qué es? Que lo vuelvas a intentar. Que si caíste, te levantes y lo vuelvas a intentar. Que si no te abrieron, vuélvele a tocar. Es como cuando vamos a evangelizar, ¿verdad? Bueno, al menos allá en México, y tocamos la puerta y andamos temerosos. No, no están, vámonos. Oye, vuélvele a tocar de nuevo. Esfuérzate. El esfuerzo, hermanos, es una de las cosas que David le dice a Salomón. Hijo, esfuérzate. Nada en la vida se logra sin esfuerzo. Estamos en una cultura hoy, hermanos, que el esfuerzo es tan mal visto. Queremos adelgazar sin esfuerzo. Escuché una frase en Facebook de alguien que era tan flojo que decía: pastor, ¿y los flojos también vamos al cielo o vienen por nosotros? Estaba tan cansado, no quería ni el más mínimo esfuerzo para ello. Nada, hermanos, ni en lo espiritual recibes si antes tú no te levantas y pides. El Señor Jesús en Lucas capítulo 11 versículo 9 y 10 nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, que busca y que toca, nada, hermanos, tú y yo recibimos si antes nosotros no hacemos el esfuerzo por pedir, buscar y creer. Hermano, ¿cómo vas con el trabajo? Pues el Señor todavía no me manda nada, pastor. ¿Y has buscado? No. Búscale, mi hermano. Búscale, esfuérzate un poquito. Oye, ¿y tu novio? Pues él lo ha estado pidiendo al Señor. Y luego no vienes a las reuniones de jóvenes ni a los campamentos. ¿Cómo el Señor va a llegar ahí a tocar la puerta de tu casa y a ofrecerte el esposo o la esposa que Dios tiene para ti si ni siquiera vienes para acá? Ay, parece que a algunos les llegó hondo este comentario. Josué 1, ¿recuerdan el sucesor de Moisés? Josué 1:6, Josué 1:7 y Josué 1:9. El Señor le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. Y luego en el 7, solamente esfuérzate y sé valiente. Y en el 9 le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo. ¿Qué es lo que pedía Dios de Josué, hermanos? Esfuerzo. Nada llega si tú y yo no nos esforzamos por lograr, por cumplir el propósito, por llegar a la meta. Si tenemos que atendernos físicamente, tenemos que esforzarnos. Si tenemos que ir a trabajar, tenemos que esforzarnos. Un doble intento. Hermanos, si tú y yo hemos fracasado en algo, hoy el Señor te dice: hermano, no te desanimes, esfuérzate, inténtalo de nuevo. Sigue peleando por ese sueño.
Sigue orando al Señor por esa petición. Nada en la vida, hermanos, ni en esta, ni en lo espiritual, se recibe si tú y yo no aplicamos el esfuerzo para pedirle al Señor y clamarle al Señor por las cosas. La tercera frase que David le dice a Salomón: manos a la obra, manos a la obra. La diferencia entre un soñador y un planeador son sus metas, que dice qué es lo que quiere y lo hace. ¿Cuántos siempre han tenido la intención de bajar unas libras? ¿Y cuándo empiezas la dieta? El lunes. Siempre son el lunes, ¿verdad? El lunes. ¿Cuándo? La próxima. ¿Y cuándo? Entonces empezamos a posponer. Hermanos, podemos tener grandes sueños, pero si no lo hacemos, si no ponemos fecha, si no ponemos límite para las cosas que Dios quiere que hagas, hermanos, seremos simplemente soñadores, y nada de lo que David le dice a Salomón, le dice: manos a la obra, empiézale, compadre, empieza a trabajar. ¿Qué es lo que tienes? Yo siempre he querido ir y yo siempre he querido servir al Señor, siempre me ha gustado el piano. ¿Cuándo empiezan tus clases de piano? Yo siempre he querido hacer una maestría. ¿Cuándo? ¿Ya tienes la escuela? Yo siempre he querido arreglar este asunto. Hermanos, tenemos que poner manos a la obra. Manos a la obra. La palabra del Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. El que hace. Fíjense, no es el que dice, sino el que hace. Manos a la obra es una acción, es hacer las cosas. La palabra del Señor dice en Mateo 21, 28 al 31, dice: un hombre tenía 2 hijos. ¿Recuerdan esa parábola? Y dice: hijo, ve a trabajar a la viña. Y él contestó y dijo: no quiero trabajar en la viña. Pero después cambió de parecer y fue. Al acercarse al otro, le dijo lo mismo y le respondió diciendo: sí, Señor, yo voy a ir a trabajar contigo. Pero no fue. Y dice la palabra: ¿cuál de ellos hizo la voluntad de su padre? ¿El que dijo o el que hizo? El que hizo. La oración es acción, hermanos, también. Yo escucho a algunas personas orar al Señor y le dice: Señor, alimenta a las viudas y a los huérfanos que están en la calle sin comer, Señor. Y bendice este cabrito que tengo enfrente. Es decir, ellos ya se quitaron la culpa, ¿verdad? Porque ya le dijeron al Señor que los alimentara. Yo les digo: cuando Dios te diga y te invite a orar por alguien, te invita también a hacer algo por ellos. Así que toma tu plato o come la mitad y guarda una porción y salte a la calle y ve con aquellas personas que Dios te está poniendo, que ores por ellos, aquellas familias que hagas. ¿Por qué? Porque no solamente es que ores, sino que hagas algo por ellas, que te pongas manos a la obra en todo aquel que quiera hacer las cosas, y no solamente decirlas, sino hacerlas. ¿Por qué me voy a animar? ¿Por qué me voy a esforzar? Porque hay algo que la palabra del Señor nos dice. Dice la palabra del Señor ahí en Crónicas 28:20: porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo, no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Hermanos, tú y yo podemos animarnos, esforzarnos y hacer las cosas por una sola razón muy poderosa:
porque el Señor está contigo. Deuteronomio 31:8 lo tienen por ahí. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. El Señor va adelante, hermanos. Así que si tú te sientes desanimado, recuerda que el Señor va delante de ti. Si te sientes sin fuerzas, recuerda que el Señor está contigo. Que no tengas miedo. Si tú temes hacer las cosas porque no sabes cómo hacerlas, aprende que el Señor es el primer consejero que tienes delante de ti. Y Él no te dejará ni te desamparará. ¿Sabes hasta cuándo, hermanos? Hasta que acabes toda la obra que el Señor ha dispuesto para ti. Jehová cumplirá su propósito en mí, dice el salmista en el Salmo 138. Jehová cumplirá su propósito en mí. Hermanos, tú y yo tenemos un propósito en esta vida. El Señor te ha traído aquí a esta iglesia para que cumplas un propósito por el cual el Señor te ha traído hasta aquí. ¿Ya le preguntaste al Señor cuál es su propósito? Jehová cumplirá el propósito en ti. No es mi promesa, no es la promesa del pastor, es la promesa de su presencia, el que no la ha dado en su palabra, hermanos. Un día un compadre debía mucho dinero. Y le dice, va con su compadre, le dice, compadre, debo mucho dinero. ¿Y saben qué le contesta el compadre? No se preocupe, compadre. De veras. No se preocupe. ¿Para qué somos compadres? De veras, compadre. Sí, no se preocupe. ¿Cuándo tiene que pagarlo? ¿El viernes? No se apure, véngase el viernes. Gracias. Oye, el compadre hasta se fue a la isla de paseo, a San Antonio. Cuando se llega el viernes, llega. Oiga, compadre, pues ya se llegó el viernes. ¿Ah, sí? Ya se llegó el viernes. ¿Y tiene dinero? No, no tengo dinero. Oiga, ahora sí preocúpese, compadre, porque hay que pagarlo. Ahora sí preocúpese. Hermanos, no es tu compadre el que te va a respaldar, porque ni él ni yo tenemos cosas garantizadas para la victoria. Es la promesa del Señor, el que te dice que su presencia estará contigo. No es un compadre que promete, o un suegro, o una suegra, o un vecino, o un hermano, el que hoy te dice que te esfuerces y seas valiente. Es que Él te ha prometido estar contigo. Anímate. ¿Por qué? Porque Él está contigo.